Voces del Sur es el programa que hace accesibles los temas cruciales de nuestra región, con el objetivo de que te involucres y tomes decisiones informadas. Ya estamos de vuelta en Voces del Sur, con la abogada y ex convencional Catherine Montealegre. Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Voces del Sur, un nuevo jueves de Voces del Sur. Pucha que le ha agarrado cariño a este programa. Me encanta. O sea, otra cosa que estoy haciendo ahora es de locutora de radio. Muy bien. No, pero multifacética. Claro. No, y nunca pensé el estar conduciendo un programa de radio, especialmente acá en El Conquistador, a quienes les tenemos mucho cariño. Esta radio me ha acogido con todo el cariño en la región de los lagos y ha sido bonito este proceso. Aunque ahora ya no soy la conductora de este programa porque Leticia Arce tiene el mando. Oye, y además la radio es tan linda porque seguramente mucha gente que nos está escuchando está en su trabajo o está solita en su casa y ponen la radio, ¿cierto? Y uno puede como compartir, acompañarlo, claro. En ese sentido. Mientras hacen el almuerzo. Claro. A Josecito ya le está dando hambre también. Oye, yo dejé el almuerzo medio andar en mi casa, espero que, por favor... ¡Apaguen la olla! ¡Apaguen la olla! Siempre pasa. En este momento los espárragos se están secando. Pues eso pasa, con los adolescentes sobre todo. Oye, eso que yo tengo hijos grandes, pero bueno, ¿para qué le vamos a pedir peras al olmo? Claro. Oye, Catita, sigamos con este tema de la convención, pero cuéntate un cagüín bueno, porque ya la mayoría lo sabemos, del que votó en la ducha, sí. Del que se fingió que tenía cáncer, una locura. No sé, pues yo creo que deben haber... Los machitunes. No, era una cosa muy rara. Mira, yo debo decir, y en esto me va a salir todo mi Montealegre de corazón, de tener buena voluntad y creer que las personas hacen las cosas de bien, pero cuando tú veías a tus compañeros en la Convención Constitucional, aún a pesar de las diferencias, porque para ellos nosotros éramos de verdad una lacra, o sea, nosotros éramos tratados como los privilegiados que veníamos los poderosos, la élite que venía de los partidos políticos tradicionales, que no entendían nada del mundo, que éramos la escoria de lo que ellos, de la política y de lo que ellos querían sacar, destruir, o sea, que ojalá nosotros no tuviéramos un espacio en esa convención constitucional, porque en términos de Harry Potter, para los que son fanáticos de Harry Potter, éramos sangre sucia. En realidad éramos como de otra raza, ¿cierto? No teníamos que estar ahí. Pero dentro de este clima de tanta polarización y de tanta animadversión, y yo diría de tanto odio contra el que piensa distinto, cuando tú podías conversar persona a persona con cada uno de ellos, te dabas cuenta que eran personas comunes y corrientes. Quizás podía ser una persona que había estudiado contigo, que era tu vecino, que podía ser la tía del furgón, ¿cierto? La tía del colegio, que lo único que te hacía distinto era que tenían una ideología bastante radicalizada del posicionamiento de lo que era para esos tiempos para Chile y obviamente para mí en particular. Pero era llamativo que cuando tú te sentabas a hablar, ellos tenían unas historias de vida muy, muy difíciles, como la mayoría de los chilenos, pero de un odio tan poco racional y que se circunscribía a que obviamente todos los problemas los habían causado las personas que creían en las ideas de la libertad y en estos años de lo que ellos llaman neoliberalismo, etcétera. Pero bueno, de las cosas que a mí más me sorprendió, yo creo, era efectivamente eso, de llegar a la convención y que todos los días era una montaña rusa de emociones, porque no sabía qué iba a pasar. O sea, de repente estábamos, no sé, yo me acuerdo perfectamente el día, por ejemplo, que nos enteramos de que Rodrigo Rojas Vade no tenía cáncer. Imagínate lo que era para nosotros. Yo nunca fui muy cercana a él, y es más, me llamaba la atención su forma de vivir la enfermedad. Entonces, nunca. ¿Por qué así como que fumaba? Porque no era una persona que claramente se cuidaba, o era una persona muy activa. O sea, no quiero decir que una persona con cáncer no lo pueda llevar bien, pero habían cosas que no sé, como que cuando tú les preguntabas sobre temas de su enfermedad, como que no había una coherencia en el relato, con el actuar. Entonces, bueno, habían convencionales que sí fueron muy cercanos a él, es más, Carol Baum, que es actual alcaldesa de San Miguel, ¿cierto? De derecha, de Chile Vamos, fue muy cercana con él, y hasta los días de hoy dice
que no puede superar el impacto de la noticia de cuando le dicen que él no tiene cáncer, porque ella había sido muy cercana, había sido casi como de esta relación de amistad, de que tú te sentáis y le preguntáis todos los días cómo estáis, qué necesitas, ¿cachai? ¿Cómo te puedo ayudar con esta grave enfermedad que estás sufriendo? Y yo recuerdo perfectamente que estábamos reunidos con los convencionales más jóvenes, la Coniju, Eduardo Cretón, Ricardo Neumann, después de la convención, después de la sesión de la convención, y nos llega la noticia así, pero oye, Rojas Bade acaba de salir a confesar que no tiene cáncer. Y nosotros era como, ¿qué le pasa a este mundo? Claro. Como ya no podemos confiar en nada. Y el nivel de impacto también con la ciudadanía de jugar con algo tan delicado como una enfermedad fue muy brutal. Pero pasaban cosas todos los días. O sea, yo me acuerdo un día también haber llegado en la mañana, 7 de la mañana. Además, nosotros teníamos jornadas muy largas. O sea, nosotros partíamos a las 7, 8 de la mañana en la Convención Constitucional. Nos citaban porque las comisiones deberían haber empezado a las 9, pero se suspendían siempre. No sé si se acuerdan, pero había como problemas de instalación. De que no funcionaban los micrófonos. No funcionaban los computadores, no funcionaban los micrófonos, todos peleando con todo. La gente tiene hambre, decía Elisa Loncón. No, era una cosa como que de locos, era como siempre pasaba algo. Entonces de repente nos citaban a las 9, nosotros estábamos ahí perfectamente listos para comenzar a discutir los reglamentos internos, la administración previa que era de la Convención Constitucional antes de empezar a discutir cada articulado, y te decía, no, se suspende la sesión hasta las 12. Bueno, entonces teníamos que hacer hora, tú veías cada cosa en el patio del ex Congreso Nacional, gente con ramas haciendo machitunes, otros cantando, otros conversando. Era vivir un patio universitario, o sea, una cosa muy rara. Pero una vez me pasó algo que me sorprendió demasiado. O sea, yo voy entrando a la Convención Constitucional a las 8:30 de la mañana, teníamos sesión a las 9:30, y nos dicen, oye, no, en la carpa de prensa hay una actividad para los que quieran participar de los ecoconstituyentes. Y ya dije yo, a ver, veamos qué hay. Me asomo a la carpa de prensa y había una mujer total y absolutamente desnuda. Pero total y absolutamente desnuda. Cuando yo digo desnuda, desnuda. O sea, me entenderán los sureños, que además uno es medio como pudoroso. Entonces esas cosas uno no la ve acá en el sur. Claro. No, además que hace frío. Como además que no da. O sea, si hubiera sido la sesión acá en el sur, esa mujer hubiera tenido, no sé, un gorrito de lana. Termina con cintitis. Sí, no, pero y ella... Y haciendo unos gestos y levantaba las manos y me dicen, oye, no, es que esta ceremonia es importante porque está el presidente y voy a quizás inventar, porque no me acuerdo si era el de Ecuador o de Uruguay, pero me dicen, está el presidente de Ecuador, de Uruguay, y es el recibimiento porque es el desayuno ecoconstituyente por el medio ambiente, no sé qué. Y empezaron a aparecer más gente desnuda, y era un desayuno, pero medio... Como la foto de Tunic. Medio indie, ¿cachai? Sí, no sé, muy raro. Y yo decía, ¿qué está pasando en este hemiciclo? ¿Pero eran los constituyentes que estaban desnudos o era gente que trajeron de afuera? Era una organización, una ONG que venía a hacer un acto como cultural por el cambio, o sea, por el cambio climático, pero que defendía la tierra y los recursos naturales, y que querían una ecoconstitución, que sacara las salmoneras, que sacara a los empresarios que estaban destruyendo nuestra tierra. Ese era como el mensaje. Pero lo que más sorprendía era que en un ex Congreso Nacional, un monumento de nuestra historia, en donde... Un edificio patrimonial. O sea, edificio patrimonial, donde se han generado hitos tan importantes para nuestra república, para nuestra institucionalidad, tú estuvieras viendo afuera, en una carpa, este espectáculo, digamos, que nadie entendía mucho, que no había sido tampoco tan anunciado. ¿Eso salió en la prensa? Ni me acuerdo que haya pasado eso. Salió en la prensa. Vamos a buscar la nota. Oye, pero para mí fue impactante. Fue impactante por lo radicalizado digamos, de este encuentro, pero además porque tú veías de verdad mucho de estas cosas poco institucionales, poco... aparte que, republicanos, digamos, en la Convención Constitucional. Aparte de que más allá que bueno, todos tenemos distintos niveles de pudor, ¿cierto? A alguien le puede dar lo mismo ver a alguien desnudo, a otras personas les puede molestar un poco más, pero finalmente, no quiero como amargarme con el tema, pero es como,
las mujeres, o en general, siempre se habla mucho del tema del cosismo del cuerpo. Entonces, como que esto es un comentario súper personal, pero estoy como en desacuerdo con hacer estas cosas como irruptivas, porque tú puedes hacer, quebrar esquemas con cosas más creativas, pero mostrarse desnudo cuando estamos hablando de que la mujer no sea mirada desde el cosismo, desde sus cualidades corporales, etcétera, es como yo lo encuentro como un poco contradictorio. O sea, es como mi opinión personal. Yo creo que no necesariamente hay que desnudarse para poder levantar una idea o decir algo que sea irruptivo. No, y de eso en la convención se vio mucho, porque, o sea, siendo súper objetivos, ¿qué fue quizás lo que más le impactó al chileno común, que quizás no estaba tan metido en la discusión del articulado del texto constitucional? Porque, o sea, es que era imposible que cualquier persona, por más, digamos, especialista en derecho, pudiera seguir a cada paso las comisiones y cada discusión que se diera desde el contenido de fondo de la propuesta constitucional, porque recordemos que esta propuesta constitucional fue excesivamente maximalista. O sea, era una constitución que contenía más de 400 artículos y por lo tanto era muy difícil poder seguir en cada comisión, que eran cerca de 7 o 8 comisiones, cada una de las discusiones del articulado, y que después pasaban de la comisión a la votación en el pleno, del pleno de nuevo a las comisiones y así sucesivamente. Entonces era muy difícil seguirlo, pero las personas comunes y corrientes que veían desde fuera qué era lo que estaba pasando en la Convención Constitucional, yo creo que lo más chocante era especialmente el cascarón de la Convención Constitucional, es decir, lo que podríamos llamar circo que se estaba dando alrededor de la discusión del texto constitucional, y además también que se discutieran temas que nunca fueron prioridad para ellos. Exacto. Y que no estaban tampoco en sintonía con lo que la gente necesitaba y quería. Finalmente, por algo termina el rechazo ganando casi en un 70-30, un tremendo 70-40, 70-30 o 60-40, ya me olvidé. Ganamos 62% arriba. Ya, entonces, claro, efectivamente. No fue tan mal. Nunca, yo creo que en ninguna elección en los últimos 30, 40 años ha tenido ese nivel de polaridad, ¿cierto? Sí. Oye, Katy, pero bueno, dejando un poquito atrás la convención, tuviste esa previa, ¿cierto?, a un momento muy importante en la historia de nuestro país. Pero ahora estás enfrentando este nuevo desafío, poder ser diputada por el Distrito 26, Puerto Montt, Cochamó, Maullín, Calbuco, más todo Chiloé, más toda la provincia de Palena. Obviamente el contexto no es igual. No es igual. Pero, ¿qué cosas crees que te fortalecieron de ese momento para poder decir, cuando yo sea diputada, aprendí de esta experiencia muy fuerte, muy histórica para nuestro país, que me van a permitir ser una mejor parlamentaria? A ver, yo creo que no son situaciones iguales o momentos iguales en la historia, pero sí el aporte que uno puede realizar es similar o incluso mayor. Yo en la Convención Constitucional, una de las cosas que me llamaba la atención era especialmente que tú veías poco profesionalismo y preparación de los convencionales constituyentes en lo que estaban escribiendo en el texto constitucional. O sea, yo de verdad me tomé muy en serio el rol. Tenía 28 años, era, digamos, abogado recién egresado, pero... O sea, yo decía entre mí, estoy escribiendo la Constitución Política de la República de Chile. O sea, la carta fundamental y la carta magna de nuestro país. Me tomo en serio este desafío. Yo estudiaba muchísimo, trabajaba con muchos asesores. Nos quedábamos hasta tarde discutiendo sobre el alcance de una sola palabra en el articulado. Entonces, el nivel de exigencia que nos pusimos para poder, además, crear iniciativas profesionales para mejorar el texto constitucional fue de un gran trabajo profesional. Nosotros presentamos más de 200 iniciativas de norma para mejorar el texto constitucional, que iban muy en la sintonía de lo que querían las personas, o sea, defensorías de víctimas, Estado reducido y eficiente, el poder entregar garantías para el ciudadano para el ejercicio de sus derechos fundamentales, o sea, un sinnúmero de cosas que permitían establecer herramientas de verdad para que la Constitución no fuera letra muerta, sino una herramienta que le permitiera a los ciudadanos ejercer sus derechos frente al ius puniendi estatal o el Estado grande, ¿cierto?, que tiene un poder gigante contra el ciudadano. Entonces, además,
y nosotros nos pusimos una meta como convencionales que era el poder no solo rechazar las malas ideas, sino que además mejorar el texto a través de indicaciones. Entonces, cada vez que habían indicaciones por parte de los convencionales de izquierda, ¿cierto? Los convencionales del sector de oposición, de derecha, ¿cierto? Presentábamos un sinnúmero de indicaciones más. Nosotros presentamos más de 1000 indicaciones al texto constitucional. Cuando ellos querían, por ejemplo, poner una vivienda digna, nosotros poníamos vivienda digna pero propia, porque queríamos que la vivienda sea de la persona, que hubiera propiedad. Cuando decían, no, es que se defienden o se protegen los ahorros previsionales, nosotros poníamos indicaciones en donde se señalaba que los ahorros previsionales eran de propiedad de las personas porque no queríamos que el Estado metiera mano en los ahorros previsionales, y así sucesivamente. Y la verdad es que, bueno, finalmente se rechaza este texto constitucional, pero una de las cosas que a mí me deja como enseñanza es cómo en momentos tan complejos de defensa de ideas, donde nosotros partimos con un 28% de aprobación, o sea, fuimos una minoría totalmente aplastante en la Convención Constitucional, no teníamos cómo influir ni cómo cambiar con nuestros votos un texto que venía muy mal, pero el nivel de cohesión que logró la derecha dentro de la Convención Constitucional, de articulación, de profesionalismo y seriedad para poder cambiar el curso de la historia con el proceso constitucional, creo yo es la gran enseñanza para el futuro de lo que tiene que hacer la derecha chilena o la oposición, ¿cierto? De cara a una nueva gobernanza, un nuevo periodo de gobierno, y además con un gran articulado de parlamentarios en el Congreso. Entonces, mi intención es llegar al Congreso con la misma convicción, con la misma valentía que defendí mis ideas, poder llevar un proyecto orgánico, estructural, de mejora de la calidad de vida de las personas a través del Congreso, pero también con gestión y con fiscalización, trabajando en conjunto con el Poder Ejecutivo para que los recursos lleguen a las personas. O sea, basta de despilfarro, basta de corrupción, basta de que los recursos y las decisiones se tomen en Santiago, pero no lleguen a las regiones, especialmente porque hoy la gente del sur, de la región de los lagos, necesita representantes a los que de verdad le importen sus dolores en el día a día y que no los sigan, digamos, embolinando la perdiz con eslóganes y con promesas baratas, cuando en realidad se siguen gastando los recursos en puras tonteras, especialmente los parlamentarios de nuestra zona que han tenido, digamos, bastantes polémicas con gastos en temas comunicacionales, con viajes, con licencias. Que yo creo que le hace muy mal a la confianza y a la fe pública de las personas. Así que yo los invito, de verdad, a todos los auditores a que puedan conocer nuestras propuestas, porque yo creo que llegó la hora de defender lo nuestro, pero llegó la hora de defender lo nuestro en serio. Sí, y finalmente necesitamos gente que se tome la política en serio. Y yo creo que desde la experiencia que tú tienes, ya viviste un momento súper adverso para hacer política, y yo creo que desde ese punto de vista, yo creo que uno puede confiar en que realmente no te vayas a olvidar después, porque los políticos a veces se olvidan. De todas maneras. de representarnos de verdad. O sea, ayer lo vimos en el Congreso, indignante que no lleguen a trabajar. O sea, indignante. Una falta de respeto total. Claro, imagínate esa persona, ese operario de salmonera, ese trabajador de donde sea, ¿qué le pasa si no llega a trabajar? Y nuestros parlamentarios como si nada. Entonces, basta, o sea, déjense de gastar nuestra plata, nuestros impuestos. No, ese es mi 30 segundos de desahogo. 30 segundos de cierre. Yo igual, porque antes que nos vayamos, que don Patito ya nos está cortando porque tenemos que irnos, pero yo en la Convención Constitucional cuidé siempre los recursos públicos, y esto lo quiero decir no para tirarme flores, pero yo renuncié al aumento de las asignaciones de los convencionales, fui la única convencional de la zona, porque acuérdense que los convencionales aumentaron las asignaciones en 3 millones más. Yo renuncié, voté en contra, y además solo rendí gastos de trabajo territorial, nunca rendí un gasto personal, que es algo que están muy acostumbrados hoy día los representantes a rendir el arriendo, la casa, el auto, la benzina. No, o sea, yo creo que aquí lo que hay que hacer es cuidar los recursos públicos, porque los recursos públicos no son del Estado, son de todos los chilenos de esfuerzo que trabajan día a día para poder levantar a su familia y que tienen la carga estatal de los impuestos y las contribuciones, y gracias a ello es que se sostiene nuestro país. Así que a cuidar los recursos públicos, porque los chilenos necesitan hoy día que esos recursos lleguen a las familias más desposeídas. Tal cual.
Nos vamos entonces, pues. Esto ha sido Jueves de Voces del Sur. Les mandamos un cariñoso saludo a todos los auditores que nos escuchan cada jueves y no se pierdan el próximo jueves un nuevo capítulo de Voces del Sur, porque este programa nace para escuchar a las voces del sur que por mucho tiempo han sido abandonadas y silenciadas. Nos vemos pronto. Para avanzar como país necesitamos diálogo, respeto y acuerdos. Aquí en Voces del Sur trabajamos para poner las preocupaciones de los ciudadanos en la agenda pública y fortalecer la democracia con ideas y propuestas. Nos encontramos en un próximo capítulo con la conducción de la abogada y ex convencional constituyente Catherine Montealegre.